la aerolínea se hace cargo de eso. Así es. Abogado Mendoza, ¿cómo le va? Poner un poco de humor a esta Está bien, buenos días, primo. Ceci, Ramiro, buenos días. La verdad que han amanecido cáusticos. Ya está la invitada, sí. Cáusticos hablando de... Pero es que, a ver, la aritmética y lo que dijo Mauricio es así. O sea, lo que pasa es que cuando sucede una catástrofe de estas, es terrible, llama la atención y asombra a la humanidad porque es noticia mundial. Pero si usted se pone a ver toda la gente que muere en una tina de baño, en un accidente de tránsito o simplemente cruzando la calle, porcentualmente es mayor a las que se mueren en un año en un accidente aviatorio. O sea, es así. Muy bien, quiero saludar esta mañana al doctor Sergio Fajardo. El doctor Sergio Fajardo es candidato a la presidencia de Colombia por el partido Dignidad y Compromiso. Y quisiera, pues, primero saludarlo y expresarle a nombre nuestro, yo creo que lo ha hecho ya el presidente, pero todos los ecuatorianos estamos consternados con lo que pasó con el senador Uribe, candidato presidencial. Yo siempre pienso, lo dije la semana pasada y me reitero, que las desgracias no deben ser así. Primero fue Gaitán, después fue Galán, después vino Colosio, después acá vino Fernando Villavicencio y ahora es el senador Uribe, que lucha entre la vida, con la muerte, y es muy riesgoso, pues tiene 2 balas en el cerebro. No sabemos si lo han condenado a ser un muerto viviente, pero esperemos y le pidamos a Dios que no sea. Yo quería saludarlo, doctor, y soy Eduardo Mendoza Paladines, de acá de I-99, y le quiero preguntar, más que preguntar, quiero con usted y mis compañeros poder observar y comentar cómo ve usted las cosas. Entiendo que tienen elecciones en octubre y el año que viene cambian al presidente, hay elecciones presidenciales, pero que nos dé un panorama de lo que está pasando en la hermana República de Colombia. Doctor Fajardo, gusto de saludarlo, muy buenos días. Buenos días, un gusto saludarlos, muchas gracias por invitarme a compartir con ustedes unos minutos. Pues este sábado pasado vimos un episodio que es doloroso para Colombia, que nos lleva tiempos atrás. Pensábamos que las nuevas generaciones en nuestro país no iban a tener que ver lo que nos correspondió a muchos en otros años, ver la violencia política, la cantidad de personas que fueron asesinadas en medio de las discusiones públicas en nuestro país. El atentado contra Miguel Uribe pues le duele a Colombia, nos duele a todos nosotros. Una buena persona, un joven con discrepancias políticas naturales, pero una persona decente, amable, que es un símbolo de un momento malo que está pasando en nuestro país y que tenemos que reaccionar porque esta película ya la hemos visto, ya sabemos lo que pasa y no podemos volver a repetir algo que tanto dolor le ha causado a Colombia. Estamos en el marco de los comienzos de una campaña electoral el año entrante. En mayo del año entrante tendremos elecciones para la presidencia, en marzo para el Congreso de la República y hay consultas entre partidos para escoger candidatos o candidatas. Y este ambiente, por supuesto, que viene creciendo porque Colombia está en una polarización que ya lleva varios años, permanente, donde el lenguaje violento, agresivo, hace parte de esa polarización. Yo he sido reiterativo en mi vida pública en señalar que podemos ser diferentes sin ser enemigos, que no hay que maltratar, irrespetar, insultar, agredir para destacarse en la política y en lo público, que ha estado de moda, porque se considera valiente al que insulta, al que agrede, al que maltrata. Y yo he reiterado una y otra vez, y hablo en primera persona, que de la violencia verbal hay un paso muy corto a la violencia física, y no solamente un paso muy corto a la violencia física, sino que se va deteriorando la cultura ciudadana, la forma agresiva de relacionarnos entre nosotros. Y una sociedad con miedo y con rabia no va a salir nada positivo. Y la eminencia, el precipicio de la violencia está muy cerca, y para nuestro país tenemos que cuidar a Colombia, y eso es una responsabilidad muy grande de quienes hacemos parte de lo público, empezando por el presidente de la República. Sí, doctor Fajardo, efectivamente la polarización la vivimos también nosotros hace algunos años y la seguimos viviendo porque la polarización, los extremos se alan. Pero, y le digo, usted va a ser candidato presidencial, con el favor de Dios,
seguramente hay una oportunidad, porque la polarización son dos extremos para alguien que esté en el centro, que pueda consolidar lo que dice usted entre un lado y el otro. Ahora, sabemos que el presidente Petro realmente no tiene popularidad en Colombia y que sus amigos no son precisamente los mejores, sus aliados. Nos enseñaron de chicos, a nosotros, aquí a todos los que estamos aquí, los padres, los abuelos, a tener cuidado con las malas amistades. Entonces, le hago esta referencia a la primera, que hay una oportunidad siempre para alguien de derecha, perdón, no de derecha ni de izquierda, sino alguien de centro, que pueda captar y cooptar ese mensaje de paz. Pero también le hago una pregunta. ¿Fue un error del que fue ministro de Guerra, Santos, del señor Uribe, del presidente Uribe, luego cuando fue presidente, hacer una paz con las guerrillas, cuando vemos todo lo que pasa en Colombia, en el Catatumbo y todo? ¿Es un error ir a la paz, doctor Fajardo? Es para verlo globalmente, porque les juro que a veces pienso que un extremo u otro tienen más razón, porque finalmente sigue pasando lo mismo que pasaba antes, ¿o no es así, doctor? ¿Me corrige? Eduardo, te voy a tener que corregir en varias cosas. Encantadísimo. Pero voy a explicar porque son varios puntos los que tocaste. Primero, yo hago parte de una expresión política diferente en Colombia. Yo entré a la política hace 20 años y medio, yo soy un profesor de matemáticas, un matemático, un científico, que llegué a la política a través de mi ciudad, en Medellín, y construimos un movimiento cívico independiente alternativo. Una construcción política diferente, un espacio donde hay principios, donde sabemos y tenemos la capacidad para resolver problemas, y construimos una expresión junto más adelante con Antanas Mocus, que fue otra persona símbolo de otra manera de la política en nuestro país, por fuera de la estructura de los partidos políticos tradicionales. Yo fui alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia, con todo el orgullo escogido como el mejor de Colombia, con nuestra gente. He participado en elecciones, hemos estado muy cerca de llegar al poder de una manera distinta de la política y de lo público. Primer punto. Por favor. Segundo punto, dentro de todo esto hemos participado. Yo fui candidato en el 2018, 2022, yo voté en blanco en el 2018, donde los rivales eran quien quedó después elegido presidente, Iván Duque y Gustavo Petro. Y lo señalé, lo voté en blanco y expliqué por qué no consideraba que estas personas fueran las personas para dirigir nuestro país. Esa es una afirmación política dentro del contexto de la discusión pública. Y en el 2022 volví a votar en blanco, enfrentado con el Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, que en paz descanse. Sí. Entonces, yo he tenido una posición, hemos tenido una posición por fuera de los extremos. Okay. Porque esa polarización simplemente convierte que si usted no piensa como yo, es enemigo. Y entonces cuando usted al diferente lo convierte en enemigo, inmediatamente estamos en el lenguaje de la guerra, de la confrontación, de la destrucción, de la agresión. Como señalaba anteriormente, cuando hay tanta polarización, y esto viene de hace muchos años. Para mí empezó desde el 2010, cuando hubo un enfrentamiento entre el presidente Uribe y el presidente Santos, que había sido pues su candidato. El presidente Santos quedó elegido por razón de haber sido la persona que el presidente Uribe apoyaba. En ese contexto, el presidente Petro pues ganó unas elecciones. Yo estaba en confrontación con él, pública, permanente, desde hace tiempos, siempre con respeto. Y yo he respetado y respetado y respetado y seguiré respetando, porque creo que quien gobierna es el primer educador de Colombia, del país. Todo lo que nosotros hacemos, decimos, cómo nos comportamos, llega a un gran público, a todo el país, todos los días, a todas las horas. Y yo, que soy profesor, creo que una de las primeras condiciones de un buen profesor, de una buena profesora, es ser ejemplo. Y así lo he dicho y lo he reiterado, y así no he considerado al presidente Petro. Yo no salgo a calificar las personas amigas del presidente Petro como estabas haciendo, Eduardo. Lo digo con toda la seriedad y el respeto. Él fue elegido presidente. Alrededor de él hay personas valiosas, respetables. Yo creo que el gobierno del 2026 va a ser el más difícil en la historia de Colombia. Tiene que ser un gobierno que capaz de convocar a izquierda, centro y derecha para utilizar los términos políticos. En todos esos espacios hay gente valiosa y respetable, y tenemos que ser capaces de sanar a Colombia, cuidar a Colombia y transformar a Colombia, porque hay muchas necesidades. Eso es lo que yo represento y a eso le apuesto, y no descalifico
y estoy discrepando, pues yo creo que no hay nadie que haya discrepado más del presidente Petro que yo, pero yo tengo que dar ejemplo y no digo que una persona porque esté con Petro que no es una persona correcta o que no es una persona de bien. Podemos discutir muchas cosas. Sergio. En segundo lugar, sí, por favor, adelante. Tercer lugar, sí. el tercer lugar, ya paso acerca de el cuestionamiento con respecto a lo que fue el proceso de paz del presidente Santos. Yo lo apoyé. Okay. Yo creo que se avanzó sensiblemente, con deficiencias y puntos por resolver, sin duda alguna. Pero yo no diría que fue un error, y esa es una discusión política. Sí, claro. El presidente Uribe estaba en desacuerdo con eso, y es legítimo en la política discutirlo. Y yo por eso estoy reivindicando permanentemente, respetémonos, digamos los argumentos que tengamos que decir, y en este caso, por ejemplo, yo digo que yo apoyaba el proceso de paz, así yo no era parte del movimiento del presidente Santos. Cuando el presidente Santos fue elegido, Antanas Mockus fue candidato presidencial y yo era el candidato vicepresidente y nos enfrentamos a él y nos ganó porque era el del presidente Uribe. Así es la política y por eso nos toca a nosotros y hay que ser, no nos tiene que dar pena ser decentes, ser respetuoso, argumentar, tener el valor de respetar a las personas. Eso es lo que yo creo. Para mí ese proceso después ganó el presidente Duque, que no lo quería y no se desarrolló en la forma como se tendría que haber desarrollado. Todo esto está sujeto a discusión. Yo creo que el presidente Petro, que llegó con el concepto de paz total, ha estado totalmente equivocado, no ha aprendido las lecciones. En Colombia llevamos más de 45 años negociando y hay muchas lecciones aprendidas y hay una muy sencilla: para poder construir la paz se necesita una fuerza pública sólida, fuerte, que garantice que el Estado puede ocupar los espacios para que llegue la intervención social del Estado. Y este gobierno ha cometido un gran error y un daño muy grande para Colombia con respecto a la seguridad, que hoy es un gran problema por todo el país. Esta semana antier vimos cuántos atentados cerca de Cali, que es una gran ciudad de nuestro país. Entonces, ahí están las discusiones, esas son las discusiones políticas y esa es mi posición, Eduardo. Doctor Sergio Fajardo, candidato presidencial, cuando me referí a las malas amistades, me referí a los dictadores, me referí a Maduro, me referí a Ortega, me referí a Cuba. Eso es a lo que me referí, no me referí a ningún colombiano. Vale la pena. Pero no lo dije explícitamente, entonces yo no sabía que no, tranquilo, eso. Me refería a eso. No, la verdad es que casi que son las no son bienvenidos en el mundo. Uno, pero me encanta. Segundo, la precisión que usted hace. A mí yo apoyé totalmente también al presidente Santos. Es más, leí tanto del tema en el proceso de paz, pero me preocupa que finalmente no haya tenido toda la fuerza, porque comenzó muy bien con el tema de los positivos, etcétera. Y lo que yo veo hoy en Colombia y lo que vemos en la frontera norte del Ecuador, sur colombiana, es que se siguen activando estos grupos, ahora con minería ilegal y todo lo demás, son delincuencia organizada. Pero es un concepto que usted lo ha dicho bien y me parece correcto, que hay que buscar, eso es lo que le decía, hay una oportunidad para el centro. Los extremos son polarizantes, pero hay una oportunidad para buscar un camino entre los dos y llevarlo adelante. Ojalá sea el suyo y el de su partido, porque me parece un hombre coherente y todo lo que me ha contado. Nosotros seguimos también al señor Mockus, fue alcalde de Bogotá y todos los temas, fue candidato presidencial. Ojalá que tengan mejor camino. Lo dejo ahora con Mauricio Salem, que está en la sala de redacción, para luego volver con Cecilia Ramiro, mi querido doctor Fajardo. Por favor, Mauricio, adelante. Mauricio. Gracias, doctor Fajardo, qué gusto poderlo saludar a la distancia y un par de preguntas puntuales. Efectivamente, usted fue electo gobernador de Antioquia y fue por sus ejecuciones electo el mejor gobernador de Colombia. Eso lo catapultó a ser candidato también, aparte de haber sido alcalde de Medellín y haber fundado el Partido Compromiso Ciudadano en las elecciones del 2018. Las elecciones del 2018 usted tuvo una participación que llegó muy cerca del presidente actual Petro, con el 23%, y el presidente Petro tuvo el 24%, o sea, estuvieron prácticamente con un empate técnico, lo que le hubiera llevado a usted a una segunda vuelta con el presidente Duque. En el 2022, sin embargo, la candidatura de Sergio Fajardo
¿Qué pasó? O sea, algo pasó, que hubo un desinfle o hubo una polarización en la elección, tal como pasó en el Ecuador. Porque vemos que en esa elección del 23% del 2018 pasó al 4% en el 2022. ¿Hubo algo especial que llevó a ese resultado final? Mauricio, yo lo he explicado, en el 2018 casi por nada. No voy a dar razones para el público ecuatoriano, pero por nada, a un paso. Sí. El 2022, en términos políticos, una calamidad muy grande. Se armó una coalición y lo resumo como lo he resumido en Colombia. Yo estaba en el lugar equivocado. Aprendizaje. Y entonces, en el 2026, cuando volvamos a hablar, ustedes van a decir Fajardo más del 50% y van a ver que voy a ser el presidente de Colombia. Muchos aprendizajes, vamos para adelante. Yo no me quedo en la amargura, el resentimiento, en la frustración, sino aprender y para adelante, y vamos a representar, y así es la vida, de mantenerse resiliente, de ser coherente, consistente, mantener un camino, portarse de una manera, y por esa razón voy a ser yo el presidente de Colombia el año entrante para manejar el gobierno más difícil que nos ha tocado a nosotros en la historia reciente, y estoy hablando de los momentos más dolorosos de la lucha contra el narcotráfico que ha tenido nuestro país. Entonces, pongámoslo ahí, Mauricio, para adelante, en medio de todo esto. Y hoy Colombia, aquí hay sufrimiento, estamos en tensión permanente, y va a ser así, y yo tengo que ser responsable con todo lo que he aprendido para adelante, para mostrar cómo se gobierna, con método, con rigor, con seriedad, pasar de la cantidad de palabras a saber construir, a dar soluciones. Ese es el reto que yo tengo, y ahí vamos. Se lo nota y ha demostrado esa ejecución, y espero, por el bien de Colombia, y si así el pueblo lo decide, que usted sea el presidente el próximo año. Muchas gracias. Colombia merece un cambio definitivamente. Y una última cosa, doctor Fajardo. En base, ya entrando un poquito a lo que hay que hacer, el Ecuador vive algo similar a lo que Colombia ha vivido durante muchísimos años. Y hemos visto el último sábado el lamentable atentado contra Miguel Uribe, en el cual un menor de edad es quien fue el ejecutor de la orden, por llamarlo de alguna manera. Esto no es nuevo en Colombia. En Ecuador también estamos tratando una ley, y lo que tememos es que no sea un tema de leyes, sino sea un tema de oportunidades. En el año 80, el doctor Rodrigo Lara Bonilla fue asesinado por un menor de edad. En el año 90, Andrés Arturo Gutiérrez mató a Bernardo Jaramillo en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, y tenía 14 años cuando ejecutó el disparo. Alias Jerry, Gerardo Gutiérrez mató a Carlos Pizarro, también un ex candidato presidencial. Y así se han dado muchos casos a través de la historia. Con la experiencia que han tenido Colombia, hoy, el sábado, también otro caso de un menor de edad. ¿El tema está en las leyes, o usted está de acuerdo en que hay que juzgar delitos y no juzgar solamente quien ejecuta el delito? Es decir, a delitos mayores, penas mayores. Mire, voy a ponerlo en estos términos, y discúlpeme que después de responder esta pregunta me tengo que retirar, pero la respondo porque es una pregunta muy importante y espero que tenga relevancia también para el Ecuador, que es un país hermano nuestro y que compartimos muchas cosas. Lo primero que quiero decir es lo siguiente. Yo fui alcalde de Medellín, y Medellín en su momento fue la más violenta de la tierra, del planeta. En el año 1991 en Medellín tuvimos 375 homicidios, escúchenme bien, por cada 100.000 habitantes. Impensable. Hoy tiene 15 Medellín, para que vean la diferencia. Nosotros transformamos la sociedad de Medellín en el año 2000, pero hay un aprendizaje muy grande, y es una pregunta muy importante que hay que hacerla. Y no es tanto cuántas penas le vamos a poner, porque en Colombia hay muchas leyes. En Colombia tenemos una cultura que para mí es errada, en el sentido de que hay un problema, pongo una ley y la ley resuelve el problema, y no es la capacidad de aplicarlas. Si fuera de poner más penas y más penas, estarían resueltos los problemas. Eso no ha resuelto ningún problema en Colombia. Necesitamos las leyes, necesitamos que la justicia actúe, que la justicia sea transparente, pero yo no creo que sea un tema de aumentar las penas. Entonces los niños de 12 años, y vamos bajando la edad si es el caso, ahí no está la solución de esto. La pregunta que nos tenemos que hacer,
y lo voy a decir con todo el criterio y con todo el conocimiento, habiendo sido alcalde de mi tierra, de esa ciudad hermosa que significa Medellín, que es un ejemplo de resiliencia para el mundo. Hoy a Medellín, ¿cuánta gente va a visitar lo que nosotros hicimos como transformación social y un ejemplo de resiliencia, con los problemas que todavía hay, por supuesto? Y la pregunta es, ¿por qué un niño de 15 años entra al mundo de la criminalidad? Si le dijera, hay pena de muerte, ese niño no hubiera hecho eso. No, eso no lo hubiera parado. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer, tenemos que enfrentar a los que están en la violencia. El rigor de la fuerza pública, el rigor de las leyes, pero eso no me resuelve el problema de decir por qué entró. ¿Y por qué? Porque entonces nosotros hemos visto uno y otro y pasan y les ponen nombres, alias, pero cada que hay un alias vuelve otro alias. ¿Cómo hacemos para que no entre un niño de 15 años al mundo de la ilegalidad? Esa pregunta vale para el Ecuador y vale para Colombia. Y eso es algo importante. Nosotros hemos trabajado fuertemente el tema. Y nosotros construimos, cuando yo fui alcalde y gobernador, una política de entornos protectores, de prevenir es mejor, identificar a jóvenes vulnerables. Muchacho de esa naturaleza, y apenas está saliendo una información, mire el contexto familiar, mire el contexto escolar, hay que identificarlos, porque son vulnerables, y vulnerable significa que está cerca de entrar a ese mundo. Entonces, pues puede ser que entre y lo capturemos allá, pero para Ecuador, para Colombia, es mejor que no entre. Y nosotros sabemos identificarlos con las comunidades. Trabaja con el chico, con su familia, con el contexto de la comunidad. Y eso requiere un esfuerzo de la sociedad. Eso es lo que yo pienso. Entonces hay que trabajar simultáneamente los dos temas, pero nunca se nos olvide a nosotros. ¿Por qué un joven de 15 años entra al mundo de la criminalidad en Colombia, en Ecuador, en México, en América Latina o en los Estados Unidos? Eso es lo que yo pienso, y ese es un reto político, y es una decisión política, y eso no es el fuerte, porque hay que matarlos a todos, y hay que acabar con todo el mundo, y como pasa muchas veces, corruptos, que es un gran problema de Colombia, también, no, pues que cadena perpetua, pues, no, qué valiente, qué horror, así, ahora sí, nunca ha sido esa la solución. Pero bueno, esa es la tarea de los que estamos en la política y en lo público, los que miramos la política desde otro ángulo, los que miramos la transformación de la sociedad e incorporamos otros ingredientes que no hacen parte de lo tradicional. Muchas gracias, les mando un saludo muy especial, que tengan un país que se cuide, que aprendamos de todas estas lecciones, y esto no es agradable, a mí me hubiera gustado hablar de otras cosas, pero ahí está. Tenemos que cuidar a Colombia y vamos avanzando y bueno, pues lo mejor para ustedes y por favor deseenos a nosotros lo mejor porque estamos pasando momentos difíciles. Les mando un abrazo, gracias por llamarme. Disculpen que tenga que salir así, chao. Que estén bien. La próxima vez, un abrazo, muy bien. Bueno. Hasta luego, Ramiro y Cecilia, pensé que podíamos, les había dicho, pero es interesante, ¿no? Contexto de... No, lo hicieron bien, quedan cosas en el tintero. Quedan cosas en el tintero. Para la próxima entrevista. Sobre todo la discusión que iniciaste tú con el tema de la paz, sí. Porque yo creo que ahí hay una parte coja, desde ese proceso